¿Qué significa integral? Que es fruto del diálogo. Cuando nosotros hablamos, o sea, cuando yo suelto preguntas en mi junta de trabajo, suelto preguntas, responsabilizo a mi equipo y me responsabilizo con el equipo. No sé si se dan cuenta. ¿Por qué los directivos muchas veces no preguntan? Porque no quieren responsabilizarse. Y entonces el staff, el equipo, se siente como mandado. Dice, no, pues yo soy mandado. Pero si es algo que hemos visto juntos, entonces eso nos responsabiliza. Sin embargo, en las organizaciones, una de tantas patologías, yo tengo, estoy ahí, tengo un pequeño borrador de un artículo que quiero escribir sobre las patologías de la empresa y de las organizaciones, ¿no? Pues una de las patologías es el gigantismo. Hay una tendencia desmedida a crecer. No se sabe lo que es crecer. Tengo, por cierto, valga el comercial, un pequeño artículo que se titula, que es sobre el crecimiento del ser personal, ¿no? Y de algún modo explica las diversas dimensiones y modos de crecer. Pues el primero que analiza el crecimiento con finura es Aristóteles, como tantas cosas, porque es el padre de la biología y tiene que estudiar el crecimiento. Y distingue Aristóteles entre la reproducción y el crecimiento. Es una distinción muy sencilla, muy importante, que si la conociéramos nos daría como mucha luz a mi gusto. Es un asunto celular. Es decir, hay reproducción celular, pero también hay crecimiento. La reproducción no es integral. La reproducción abre paso, es una duplicación celular, pero una duplicación que no se integra en el organismo. Y por lo tanto abre paso, por ejemplo, a la reproducción sexual, o sea, los hijos gracias a esa duplicación celular que no se incorpora al organismo, pues tenemos un hijo. Pero, pero hay otras reproducciones celulares que no se incorporan al organismo que abren paso a los tumores. Los tumores son reproducciones anormales de las células que empiezan, pues hoy las organizaciones están llenas como de tumores, o sea, han crecido de un modo desmedido, pero me corrijo, o sea, no han crecido, se han reproducido. Y entonces tienen miles de sucursales por todos lados y procesos duplicados, etcétera, pero no se han organizado. Es decir, esa duplicación no se ha incorporado en el organismo. ¿Qué significa incorporarse? Pues, por ejemplo, siempre el ejemplo de la familia es paradigmático, es referencia central. O sea, cuando un matrimonio tiene un hijo, ¿no? Todos los que aquí tienen hijos pues saben de lo que estoy hablando y los que no también lo saben porque tampoco es tan difícil. O sea, un, el primer hijo, o sea, es un antes y un después en la vida, porque eso implica que toda la familia, o sea, es el matrimonio, se tiene que reorganizar. Y ya no hay retorno, ya no hay retorno, se tiene que organizar. Pero luego el segundo implica que papá y mamá se tienen que organizar y el primer hijo también. O sea, no es solo un tumor que se anexa a la casa, el segundo hijo, ni el tercero, sino que implican una reorganización y ya no hay retorno. Muchas veces, pues no se quiere tener hijos por muchos motivos, obviamente, y no me compete a mí analizarlos, pero a veces uno de ellos es porque es muy cansado organizarse. Es que cada hijo implica una reorganización, pero fíjense lo interesante que es cada hijo. Cada hijo no solo me reorganiza a mí, sino al último. Es un dinamismo de crecimiento. O sea, organizarse significa crecer. No sé si se ve el punto. Organizarse significa crecer. Lo que pasa es que como queremos resultados a toda costa, entonces nos duplicamos.
Nos expandimos, pero no crecemos. Y el crecimiento, ya que lo mencioné, lo apunto, el crecimiento, lo que no se ve en ese articulito, lo pueden leer, lo desarrollo, pero es que no todo crecimiento es orgánico, o dicho de otro modo, no todo crecimiento es físico, también existe un crecimiento interior, aprovechando lo que decíamos de Sócrates, ¿no? Es decir, el hombre es un ser interior y por lo tanto, también las organizaciones. Pocas veces pensamos cuando decimos crecer en crecer para adentro. Necesita introducirse en las organizaciones este enfoque. Crecer también es crecer para adentro. Por eso, un matrimonio que no tiene hijos también puede crecer. Lo que pasa es que el hijo te la pone fácil porque no hay remedio, o sea, no hay para dónde hacerte. Ya te llegó y organízate. Unos lo consiguen muy bien y otros más o menos, pero es como forzoso. Ahora, crecer interiormente es un acto más intenso de la libertad. Pues lo mismo pasa con las organizaciones. A mí me gusta decir que el empresario es productor de libertad. Y es productor de libertad en muchos ámbitos, o en varios, más que muchos, en varios ámbitos. Uno es obvio, cuando introduce los bienes y servicios en el plexo medial, en la cultura, la amplifica y la mejora, y eso nos da libertad. Pero también es generador de libertad cuando hace crecer a su equipo. Y esto se valora muy poco en las organizaciones. Oye, este fue un gran director porque nos hizo crecer para adentro. O sea, no todo es crecer para afuera. Bien, pues hoy se viven como en esa patología. Y hay que tener claro, fíjense qué interesante, uno podría pensar que entre más grande la organización, mayor la necesidad de comunicación. Pues no, es entre más pequeña. O sea, piensen ustedes, de todas las organizaciones, ¿cuál es la que más comunica? En donde hay más comunicación, pues es en la familia. Es en la familia. Vamos a pensarlo en otros términos. ¿Cuál de todas las organizaciones es la que está mejor dirigida? Pues no siempre, pero de ordinario la familia. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el gigantismo. El gigantismo es una dinámica de desorganización. Entonces ahí se introduce, por ejemplo, el criterio em, de proporción. Hay que guardar las proporciones. ¿Por qué hoy está sobrevalorado el management? Pues porque hay gigantismo. Entonces hay que gestionar y gestionar y gestionar, ¿no? Y se requiere una gran estructura administrativa porque hay gigantismo. Del mismo modo, hay que cuidar los espacios y tiempos de gobierno, de comunicación directiva. Piensen, por ejemplo, en una familia. ¿Cuál es el espacio mítico de gobierno familiar? Pues la comida. En esas culturas donde ya no se come en familia, pues eso es un hándicap directivo. ¿A qué hora se ponen de acuerdo mamá y papá? ¿A qué hora los hijos aprenden? A mí una vez me preguntaban en una conferencia, ¿no? Estaba dando una conferencia a estudiantes universitarios y me dicen, se para un chico y me alza la mano y me dice, oye, ¿y tú dónde aprendiste a pensar? Y eso me dejó descuadrada la pregunta. Entonces le digo, a ver, dame un momento para organizarme, ¿no? Y entonces le digo, creo que aprendí en la mesa de mi casa. O sea, mis papás tuvieron el acierto, creo yo, y luego yo ya estoy obsesionado con el tema, de tener una mesa redonda como el rey Arturo, ¿no? O sea, el comedor de mi casa era una mesa redonda, pero bueno, esto es irrelevante, obviamente. Pero llegaba mi papá en punto de las 2 y era muy riguroso, llegaba en punto, ya estaba la comida y cuando llegaba mi papá, había, había que sentarse, o sea, no era negociable, había que sentarse.
y empezaban a hablar uno y otro, pum, pum, pum. Y uno así viendo el ping-pong, ¿de acuerdo? Y hablaban de todo, de muchas cosas, ordinariamente de la administración de la familia, pero también de política, de historia, de lo que estaban leyendo, etcétera. Y entonces uno observaba el ping-pong. Los más grandes, yo soy el más pequeño de cuatro, los más grandes empezaban a intervenir. Y era ensayo y error, o sea, intervenían y a veces se daban cuenta de que intervenían mal y entonces corregían y rectificaban. Y es un espacio de gobierno la mesa. Otro gran espacio de gobierno en la familia es la alcoba. O sea, cuando las familias, los padres no tienen intimidad y no tienen un momento, no solo la intimidad sexual, sino la intimidad matrimonial, es decir, tener 1, 2 horas en paz. Por eso los papás se apuran para dormir a los hijos, ¿de acuerdo? O sea, se apuran, a ver, vamos a organizarlo todo, ya están dormidos. Ah, ya los dormimos. Y ahora sí viene el momento directivo, el momento de gobierno. Ahora es patético cuando los matrimonios, después de dormir a los hijos, se ponen a ver series, ¿no? Que está muy bien ver series, ¿no? Ya los, pero ya me entienden. O sea, se pierde, hay un hándicap directivo, una pérdida de un espacio y de un tiempo concreto.